Daremos inicio esta mañana con la conferencia Cómo aumentar la empleabilidad por medio de las habilidades blandas, a cargo del señor Luis Diego Córdoba Sánchez. Él es máster y coach en PNL, fundador y facilitador de Go Coach, certificado en Maxwell Leadership en 7 hábitos de la gente altamente efectiva y en Coaching Play. Así que con ustedes, el máster Córdoba. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Realmente complacido de estar acá ayudando, aportando y dando un poquito de conocimiento sobre lo que son las habilidades blandas. Vamos a hablar un poquito, voy a levantarme y vamos a hablar un poquito sobre cómo aumentar la empleabilidad por medio de las habilidades blandas. ¿Sabía usted que cerca del 85% del éxito en su vida laboral y personal es debido al desarrollo de habilidades blandas? Vean el porcentaje que significa el poder conocer y el poder desarrollar las habilidades blandas hoy en día. Vamos a dar herramientas que puedan ayudar a las personas en todo el proceso de reclutamiento y selección que tienen las empresas hoy en día, enfocado en lo que son habilidades blandas. Aquí está, al otro lado. Ya la presentación se hizo y yo soy ingeniero de profesión inicial, soy máster en programación neurolingüística y soy coach actualmente y represento a la empresa Go Coach. Vamos a empezar con la parte de habilidades blandas. ¿Qué son las habilidades blandas? Las habilidades blandas han tomado un auge muy fuerte hoy en día en los mercados internacionales y principalmente en el mercado de Costa Rica. Ya las empresas hoy en día se fijan mucho y toman mucho en cuenta el conocimiento en habilidades blandas que se está teniendo. ¿Qué son habilidades blandas? Bueno, son todo lo que no son la parte técnica de la cual nos preparamos día a día desde la parte de escuela, colegio y la parte universitaria. Todo es lo relacionado a 3 puntos importantísimos. El primero, el usted como persona, la forma del ser de cada uno de nosotros determina mucho las habilidades blandas que tenemos desarrolladas y todas las tenemos diferentes. La otra parte es la capacidad que yo tengo de relacionarme con los demás. Importantísimo cuando sabemos que el 90% del tiempo usted pasa acompañado de otra persona. Entonces, si usted no tiene habilidades blandas, va a tener problemas para poder relacionarse con los demás. Imagínense en las empresas que tienen que trabajar en equipo. Entonces, es fundamental el desarrollo de la capacidad de poder relacionarme con los demás. Y por último, está la parte de cómo enfrento las diferentes situaciones que me pasan en el día a día. Eso es lo que llamamos nosotros en habilidades blandas la capacidad de inteligencia emocional desarrollada que usted tiene. ¿Soy de las personas que toma con calma las situaciones o más bien me ahogo en un vaso de agua? Eso es parte de la inteligencia emocional, la capacidad de cómo manejo las situaciones que suceden. Y esto es muy importante porque va de la mano con el desarrollo personal y con la parte laboral. ¿Cuáles son algunas de las habilidades blandas más importantes que se pide el desarrollo hoy en día por parte de las empresas? Bueno, estas son algunas de las que podemos hablar. Por ejemplo, tenemos manejo del tiempo. Importantísimo hoy en día. Todos tenemos 24 horas, pero no todos lo utilizamos igual. Y eso es por medio de enfoque y prioridades. ¿Cómo me llevo con los demás? ¿Cómo es mi aprendizaje? ¿Cómo me autoconozco? ¿Cómo me autodesarrollo? Una importantísima que tenemos hoy en día y que es la clave de la comunicación es la escucha activa. ¿Qué tanta capacidad de escucha tiene usted para poder participar y aceptar opiniones de diferentes personas? También tenemos asertividad, tenemos iniciativa. La base de las habilidades blandas, que es la inteligencia emocional, tenemos la parte de saber negociar, saber influir, la orientación al cliente, la paciencia, tenemos la resiliencia, tenemos la parte de trabajo en equipo, tenemos el desarrollo del liderazgo, tenemos el del pensamiento creativo, etcétera. Esas que tenemos ahí en pantalla son algunas de las muchas que existen hoy en día. Recuerden, no son nada técnicas, son inherentes a nosotros como personas, a nuestros valores, a nuestro carácter, a nuestros comportamientos, que hoy en día
son muy necesitadas en las empresas. ¿Cómo influye o cómo hago yo para desarrollar las habilidades blandas? ¿Las traigo o las tengo que desarrollar? Bueno, tenemos de las dos. De acuerdo a la personalidad que usted tiene ciertas habilidades ya desarrolladas. De acuerdo al nivel de inteligencia emocional que usted tiene, así es el desarrollo de habilidades blandas que usted pueda tener. Si realmente usted no tiene o considera que no las tiene, bueno, podemos hacer un par de tests para poder determinar qué características le pueden ayudar a usted. Por ejemplo, uno de los tests más utilizados hoy en día es el DISC, que es el test de personalidad más conocido y más importante a nivel mundial. Hay más, sí hay más, pero el DISC es uno que se utiliza. Antes se utilizaba muy poco por el costo que tenía o porque realmente no era muy conocido y no le sacábamos mucho valor a los resultados del DISC. Hoy en día se conoce más, hoy en día es más importante para todos utilizar esta herramienta. La utilizamos para 3 cosas en especial. La primera, por supuesto, para definirme en cuál de las 4 personalidades del DISC yo estoy ubicado. Hay 4 y por eso se llama DISC. La D significa dominancia, la I significa influyente, la S significa estable y la C significa cumplimiento. Todos estamos ubicados en alguno de esos 4 cuadrantes a raíz del DISC. Cada uno de nosotros o cada uno de esos cuadrantes tiene características diferentes. No hay personalidad buena, no hay personalidad mala. Todas son importantes y necesarias en los equipos de trabajo. Y como todas son diferentes, todas tienen desarrollo de habilidades diferentes. Por ejemplo, el D tiene la capacidad de toma de decisiones. Es una persona que tiene facilidad a la toma de decisiones y a la parte de enfoque en resultados. El I tiene la facilidad de comunicar, de hacer química e influir en los demás, porque es muy orientado a gente. El S, que es estable, tiene la capacidad de ser colaborador y tiene la capacidad de servicio al cliente bien desarrollado. Y la persona C tiene la capacidad de estructura. Le gusta que todo vaya bien estructurado y le gusta la parte del perfeccionismo. Entonces, ayuda a los equipos a ordenarse en cada una de las cosas. Al igual, un test que complementa mucho el saber la personalidad que tengo es el test de inteligencia emocional. Hoy en día es súper valorado saber cómo está tu inteligencia emocional. Básicamente porque muchos de los problemas que suceden, lo importante no es lo que sucede, es cómo usted reacciona a lo que sucede. La inteligencia emocional tiene que ver con el control, la gestión de sus emociones. Cómo usted reacciona a las diferentes cosas que le pasan el día a día. Hay personas que todo lo toman con calma, hay personas que se desesperan, hay personas que de todo hacen un mundo, hay personas que no, que analizan la situación y así actúan. Hoy en día, esta es, creo yo, la habilidad más deseada por las empresas, por lo que significa. Quieren personas que puedan saber resolver los problemas, quieren personas que puedan saber comunicarse, quieren personas que no toman todo personal, quieren personas que no asuman, que no deduzcan, que no generalicen, quieren personas que tengan la capacidad de trabajar con una persona aunque no tenga química con esa persona. Y todo eso me lo brinda la inteligencia emocional. Entonces, el desarrollo de la misma hoy en día es sumamente importante. Tenemos que empezar a trabajar en desarrollar mi inteligencia emocional. ¿Cómo desarrollo inteligencia emocional? Bueno, muchas herramientas tenemos, pero la más importante es qué tanto me conozco yo. Todos los cambios en habilidades blandas comienzan por mí como persona, por mi ser, por el conocerme. Si yo me conozco, es más fácil poder actuar a todo lo que pasa a mi alrededor. Por eso el DISC me da el conocimiento de mi personalidad, donde encuentro mis fortalezas y mis oportunidades, y me dice dónde debería empezar a trabajar para mejorar. Si lo complemento con el test de inteligencia emocional, pues mejor, porque entonces me voy a dar cuenta cómo reacciono yo a las diferentes cosas que me suceden el día a día. La suma de los dos hace que yo esté capacitado para enfrentar un sistema de reclutamiento o selección o también para poder trabajar de la mejor manera. Entonces, son 2 test muy recomendables que no todo el mundo hace, pero sí hay instituciones que se dedican a crear,
a realizar estos tests para que usted como persona pueda conocerse y pueda crecer más y pueda saber en dónde tiene que enfocarse para mejorar. ¿Cuál es la pregunta más difícil que hay cuando uno hace una entrevista presencial? De acuerdo a los registros que tenemos, la pregunta más difícil es: dígame cuáles son sus debilidades o hábleme de sus oportunidades. La mayoría de gente, cuando usted le hace esa pregunta, no sabe qué contestar. Y es una pregunta clave porque el reclutador lo que quiere ahí es saber qué tanto usted se conoce. Y ahí nos damos cuenta de que mucha gente o la mayoría de las personas no se conocen. Tenemos respuestas, por ejemplo, es que soy malo en Excel, es que me cuesta el inglés, es que tengo que comenzar. Entonces ahí es cuando usted dice: no es lo que ando buscando. Cuénteme qué falencia, qué oportunidad tiene que empezar a trabajar. Por ejemplo, un D, por ejemplo, me dice: sí, mira, me falta tomar en cuenta más la opinión de los demás. Estoy trabajando en escuchar más. Porque el D, si escucha más, se hace mejor D. El I, por ejemplo, el poder concluir las cosas. El dejar de procrastinar y enfocarme más y tener datos y poder cerrar los proyectos que digo. El S, atreverme a tener la iniciativa, a levantar la mano, a tomar decisiones que tanto cuesta. A ser más flexible. Y el C, el dejar de ser tan estructurado y querer todo perfecto. Tener la sabiduría de hasta dónde se puede y hasta dónde no, siempre y cuando no afecte nada. Cuando yo tengo ese conocimiento de mi ser, es más fácil afrontar todos estos procesos. Si usted no se conoce, es muy difícil que un proceso de selección, cuando las entrevistas presenciales se hacen por competencias, ya usted no sabe qué va a tener que contestar. Por eso las habilidades blandas son tan importantes y por eso invertir en ellas es sumamente importante hoy en día, tanto para el proceso de selección como para su trabajo mismo y para la vida en general. Entonces, hablamos de 2 tests que nos pueden ayudar mucho a conocernos y a saber dónde estoy y dónde tengo que empezar a invertir en mí. Si usted quiere empezar a tener éxito en su vida, empiece a invertir en inteligencia emocional. Cuando usted incrementa su inteligencia emocional, la vida alrededor que usted tiene cambia. Todo lo que usted tiene alrededor cambia. Ve las cosas totalmente diferentes. La capacidad de gestionar mis emociones y de controlar y gestionar las diferentes situaciones que tengo en el día a día. ¿Por qué son importantes las habilidades blandas hoy en día? Bueno, como les dije, en el mercado actual, la fuerza que tienen las habilidades blandas es muy fuerte. Todas las empresas andan en busca de personas que tengan desarrolladas habilidades blandas y por eso las entrevistas de hoy, que se hacen por competencias, son guiadas para entender dónde está la persona, qué me puede mostrar de habilidades blandas. Entonces, son sumamente importantes hoy en día. Tenemos que empezar a desarrollarlas. Con esto no quiero decir que la parte técnica no sea importante, igual de importante es. Solo que si usted quiere ser un diferencial del resto de las personas, tiene que invertir en habilidades blandas. Son comportamientos interpersonales e intrapersonales que se desarrollan y maximizan mi desempeño humano, mi forma de ser, el yo como persona. Entonces, esa es una de las causas por las cuales es muy importante. La otra, te vas a convertir en un profesional más completo y competitivo. Hoy en día, ver en un currículum que tenés desarrollo de habilidades blandas o que tuviste un curso en habilidades blandas es un plus. No poner solo cosas técnicas. Vean qué interesante. Nosotros invertimos mucho en la parte técnica y eso es muy bueno. El llevar diferentes cursos, diferentes cosas que me van a hacer diferente a los demás o le van a dar plusvalía a mi currículum vitae es muy bueno. Pero usted pasa el 90% a la par de otra persona. Es decir, casi todo el día está interactuando con personas. Las habilidades blandas usted las necesita todo el día. No las necesita una hora o no las necesita para un proyecto. Las necesita todo el día. Entonces vean lo importante de empezar a invertir en esta parte de desarrollo porque las ocupo en todo momento. Desde cómo hablo, desde cómo me relaciono, desde cómo acepto una opinión, desde cómo levanto la mano y doy mi opinión, desde no tomar las cosas personales, etcétera. Entonces me convierte en una mejor persona y en un mejor profesional. Mejora la perspectiva de cómo veo las cosas.
¿Por qué? Porque entonces me hace un mejor receptor, me ayuda a escuchar, aprendo a escuchar. Y escuchar te ayuda a comprender y te ayuda a entender. Y cuando usted comprende y entiende, es decir, no oye para contestar, usted se hace más empático. Entonces, cuando usted es más empático, tiene dos salidas muy importantes. Una, va a entender y va a resolverle mejor a las personas las cosas que necesitan, y por el otro lado, va a tomar mejores decisiones. Ese se llama el proceso de escucha activa. Si sé escuchar, comprendo y entiendo. Si comprendo y entiendo, me hago más empático. Y si me hago más empático, resuelvo mejor a las personas y tomo mejores decisiones. Entonces, sí, me hace un mejor escucha. Por el otro lado, me hace un mejor comunicador. La parte de comunicación asertiva, cómo tengo que hablarle a la gente, qué tips tengo que usar, llama a la gente por su nombre, salude cuando llega, despídase, buen trabajo, dígale a la gente, esté reconociéndolo verbalmente. Entonces son pequeños tips que te hacen diferente al resto y te ayuda cómo tenés que hablarte en un trabajo y cómo tenés que hablar en una entrevista. Esa parte también es muy importante. ¿Cuáles son las palabras asertivas que tengo que utilizar? Me ayuda a solucionar los conflictos de mejor manera. Soy una persona que tengo la capacidad de ver el conflicto desde afuera, como escucho, me hago empático y puedo tomar una decisión, una mejor posición de lo que estoy escuchando. Y por último, claro, me ayuda a tomar mejores decisiones, porque voy a entender más los elementos que tengo a mi alrededor y basado en eso voy a tomar las decisiones correctas que se requieren para el proceso o para el momento que tengo que solucionar. Entonces, vean lo interesante de que estos son ciertas cosas del por qué son importantes las habilidades blandas. Hoy en día, sumamente perseguidas y necesitadas en el trabajo diario que hacemos. Las habilidades blandas pueden conseguirte el trabajo. Las habilidades blandas te pueden ayudar a crecer. Las habilidades blandas te pueden hacer diferente del resto de tus compañeros. Las habilidades blandas te pueden ayudar a trabajar más tranquilo y en paz. Las habilidades blandas te pueden ayudar a conseguir un trabajo más fácil que los demás. Entonces, vean lo importante. Y vuelvo a repetir, las habilidades técnicas son muy importantes y se requieren hoy en día, pero el complemento de habilidades blandas te hace diferente a los demás. ¿Qué piensa la industria hoy en día? Bueno, se hizo una encuesta en Estados Unidos a 500 gerentes de las empresas más famosas y se les pregunta en los procesos de reclutamiento que ustedes tienen, ¿cuál es el enfoque que le están dando? ¿Prefieren personas con aptitudes duras o prefieren personas con aptitudes blandas? Bueno, el resultado de esos 500 fueron 60% de los gerentes prefiere personas que vengan con habilidades blandas desarrolladas. No tienen que ser todas, pero que vengan con habilidades blandas desarrolladas. Y un 40% con habilidades duras o habilidades técnicas. Esto es muy importante porque estamos viendo cómo viene cambiando el mundo con todas las cosas que están sucediendo. Ahora que tenemos la inteligencia artificial que viene en auge, bueno, muchos de los trabajos que tenemos van a ser sustituidos por robots o por otras cosas, pero la parte humana no se sustituye. Vamos a necesitar gente coordinando los equipos, coordinando muchas de las funciones que van a requerir, por ejemplo, la inteligencia artificial. Entonces, el enfoque de toda la gente está en todo lo que son habilidades blandas. ¿Cuáles son las habilidades blandas más importantes para estos gerentes? Ellos dicen, bueno, hay muchas de las habilidades que son importantes, pero para nosotros hay 10 que podemos enfocarnos porque nos hacen la diferencia. Trabajo en equipo. ¿Usted sabe trabajar en equipo o no? ¿Son de las personas que se ponen la camiseta para trabajar en equipo o realmente soy individualista? Prefiero mis objetivos que los objetivos de los demás. Segundo, ¿cómo te comunicas? ¿Qué capacidad de comunicación tenés? ¿Lo haces bien? ¿Lo haces mal? ¿Sos de las personas que alzas la voz? ¿Sos de las personas que señala? ¿Cómo te comunicas? La administración del tiempo. Excelente. ¿Por qué las personas creen que son más productivas si salen de sus trabajos a las 10 de la noche?
no a las 5 como dice el horario. Eso es falso. La persona productiva es la que utiliza el tiempo de manera correcta y sale con las tareas en el tiempo correcto. Aparte de eso, tenemos solución o resolución de problemas, tenemos la parte de liderazgo, tenemos la parte de organización, tenemos inteligencia emocional, tenemos toma de decisiones y hay una muy importante que está en boga hoy en día, la capacidad que tiene usted como persona para manejar el estrés. Más del 50% de la gente tiene problemas de ansiedad hoy en día y es porque no saben gestionar sus emociones. Mucho de eso es el ritmo que tenemos en las empresas del día a día nos hace tener que correr con muchas cosas y hay mucha gente que no sabe llevar el ritmo ni sabe llevar las cosas y se estresa, tiene ansiedad. Entonces, la persona que puede gestionar eso, ese es un plus también para las empresas. Entonces, vean la foto que está dándonos el mercado hoy en día de lo que anda buscando en cuanto a habilidades blandas. ¿Cómo aportan las habilidades blandas en mi currículum? Bueno, el currículum es mi hoja de vida. El currículum es lo primero que yo voy a ver cuando soy reclutador. El currículum me enamora o no. El currículum hace de que yo tenga deseos de conocer la persona o no. Así que los colores, el formato que usted utilice para su currículum, sumamente importante. Hoy en día se anda buscando que tengamos colores, que tengamos menos letras, que tengamos más cosas visuales que nos digan cuáles son sus habilidades, cómo están sus idiomas. Entonces, por ejemplo, el que les pongo ahí de ejemplo es un currículum que llama la atención, porque tiene colores, porque no tengo que leer tanto, porque a la simple vista me dice cuáles son sus habilidades, cuáles son sus idiomas. Entonces, tengo que tener muy claro cuál es el tipo de formato que vende a la hora de hacer mi currículum. Y no solo eso, la calidad de contenido que va a tener mi currículum. Importantísimo. De nada vale que aunque todo entre por la vista, que se vea muy bonito si a la hora de leer no es lo que yo ando buscando. ¿Cuál es una de las partes más importantes del currículum que tenemos que enfocarnos y que va mucho en habilidades blandas? Bueno, la parte que se llama perfil, profile u objetivo profesional es básico. Ese es el amarre para el reclutador. Lo que yo lea en esa parte es lo que me amarra o no para querer seguir leyendo, para querer seguir viendo el currículum. Entonces, ¿cómo usted se describe? ¿Qué es lo que pone usted en la parte del profile? ¿Cómo lo pone? ¿Qué palabras utiliza? ¿Qué abarca? ¿Abarca solo la parte técnica? ¿Abarca parte de habilidades blandas? ¿Abarca habilidades, hobbies suyos? Todo eso es importante porque yo con solo leer eso, yo voy a saber quién es Francisco López. Y si yo leo y me enamoro lo que dice ahí de Francisco López, voy a seguir leyendo. Entonces vean dos características importantes para la parte del currículum. La primera, el formato. El formato tiene que enamorar. Ahora se utilizan colores y ahora se utilizan menos letras y más elementos que me ayuden a interpretar de una manera visual más rápida. Entonces, el formato es básico. En Internet hay miles de formatos de calidad que podemos utilizar. Entonces, enfoquémonos mucho en el formato que utilizamos. Segundo, dedíquele alma, vida y corazón a la parte del perfil. Esos 6, 7 renglones donde usted escribe quién es usted, qué le va a ofrecer a la empresa, cuáles son sus metas. Cuando usted me describe ahí lo que es usted, o enamora o no enamora. Y de ahí decido si sigo leyendo o no sigo leyendo. Entonces, esa parte es el corazón del currículum. Esa parte es la que llama a que yo siga o no siga como reclutador viendo su currículum. Entonces, mucho ojo porque esa parte es importantísima en la parte de habilidades blandas. Y la otra que es importante hoy en día es la parte de habilidades. Ya yo no quiero ver solo habilidades técnicas. Yo ya no quiero ver de que usted tiene muchos cursos, de que tiene mucha habilidad en parte técnica. Muéstreme algo diferente. Muéstreme algo de habilidades blandas que me pueda ayudar a hacer ese balance de lo técnico que es usted, pero también de las habilidades blandas que ha desarrollado. O por lo menos dígame que está en un proceso para invertir en lo que son habilidades blandas. Entonces, vean cómo ha cambiado el enfoque.
Nosotros en GoCoach también reclutamos gente. Y muchas veces lo primero que vemos es el formato que nos entregan. No necesita llevar foto, no es obligatorio, pero el formato habla muy bien. Y lo segundo y lo primero que le decimos a los muchachos es, si el profile le enamora, usted siga. Para ver qué más me ofrece la persona que yo estoy viendo en el currículum vitae. Entonces, esa parte es muy importante para enfocarnos. ¿Qué más sigue? Una vez que tenemos la parte del currículum bien hecha, una vez que trabajamos con el currículum y ese que es nuestra hoja de vida, demostramos todo lo que somos nosotros, importante, no mentir en el currículum, es básico. Póngalo tal y como es, no ponga fechas diferentes, no ponga habilidades que no tenga. Porque lo que usted pone en el currículum, empezamos a validarlo en la entrevista telefónica y en la entrevista que es presencial. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos que usted no mienta. Sea lo que sea, póngalo como es. No trate de engañar a los reclutadores porque si no se les va a dar cuenta. En la entrevista telefónica, ¿qué es importante? Bueno, por lo general hay dos tipos de entrevista telefónica. Está la entrevista telefónica normal, que la hacemos por teléfono, o está la entrevista que es virtual y es la primera imagen que usted tiene o ellos van a tener de usted. Ya sea por voz o ya sea por imagen, es el primer filtro que tiene la empresa. Ya escogimos el currículum, ya necesitamos revisar cada una de las partes del currículum, lo voy a hacer en la entrevista telefónica. Ahí es donde me voy a dedicar a validar lo que usted acaba de poner. Entonces, tiene que tener mucho cuidado y tiene que conocer muy bien su currículum, porque la mayoría de preguntas de la entrevista telefónica son de su currículum. Yo ahí necesito validar que lo que usted puso es cierto. Y una vez que lo tengo, bueno, vamos a identificar si cumple con los requisitos necesarios para el puesto, si se ajusta a los valores y a la cultura de la empresa, si posee las habilidades requeridas para el puesto, si está de acuerdo con las condiciones y el salario ofrecido. Entonces, ahí empezamos a retar mucho de lo que es el currículum que usted tiene en mano. Entonces, hay cosas importantes que hay que saber. Claro que tenemos que tener cosas muy importantes. Uno, tiene que empezar a prepararse bien para la entrevista. Por ejemplo, desde el saludo es muy importante oír su tono de voz. El cómo saluda es muy importante. Tenemos personas que nosotros llamamos y como no saben el número del reclutador, lo único que nos dicen, sí, ¿qué? Entonces son cosas que de entrada no nos da buena espina. Yo esperaría que el saludo sea, hola, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? ¿En qué puedo ayudarle? Ya el tono de voz, ya las palabras que usted utiliza empieza a cambiarle el entorno al reclutador. Ya el reclutador empieza a evaluar y a darse cuenta que es una persona amena y que podemos tomarla en cuenta. Tenemos que empezar a crear confianza con la persona. Tenemos que empezar a que él sienta que yo estoy interesado de la compañía. ¿Es saludable hacer preguntas o no? Yo, como candidato, a la gente que me está entrevistando, súper bien. Entre más preguntas usted haga, más interés está mostrando. Entonces es importante que ponga atención, que tenga escucha activa, por mientras la persona reclutadora le está hablando. Cuando usted pone atención y puede preguntarle, ¿y a qué se refiere con esto? Y usted podría ayudarme con tal cosa, todo cambia. Yo siento que usted tiene interés del puesto que estamos hablando. Entonces, cambia toda la versión. ¿Tiene algo esto que ver con habilidades blandas? Pues claro, porque una de las habilidades blandas es la comunicación asertiva. Entonces, el tono de voz, cómo digo las cosas, las palabras que utilizo son importantísimas para el desarrollo de esta entrevista telefónica o de esta entrevista virtual. Entonces, tenemos que empezar a enfocarnos en cómo hablo, qué es lo que digo. ¿Que me da nervios? Puede que sí, pero tengo que mantenerlos controlados. Recuérdese la inteligencia emocional, porque yo lo que quiero ver es una persona segura al otro lado del teléfono. Y solo lo que tengo para evaluar es el tono de voz. Así que el tono de voz me puede ayudar a crear confianza o más bien me puede ayudar a poner nervioso también al reclutador y a darme cuenta que no es la persona correcta. Y hay algo muy importante que es la parte de sonría. Sea virtual o sea por teléfono, sonría. La parte de sonreír baja tensiones y hace que su tono de voz
sea diferente, sea más amable. Le guste a la persona que está al otro lado del teléfono, no sea tan rígido con usted mismo. Entonces son cosas que tenemos que empezar a trabajar en entrevista telefónica. La entrevista telefónica, recuerde que no va a durar más de 10, 15 minutos, pero son 10 y 15 minutos en que usted tiene que venderse muy bien, en que usted tiene que convencer a la persona reclutador o reclutadora que está al otro lado del teléfono. Y depende de usted, su tono de voz y las palabras que utilice. Y recuerde, es importante hacer preguntas, es importante poner atención, escuchar activamente para poder preguntar de cosas que no entendí, de cosas que no quedaron claras. Si yo lo hago, la persona ve que hay interés y sos de las personas que se van a tomar en cuenta para el otro proceso que viene. Entonces ya pasamos de entrevista telefónica, pasamos a entrevista presencial. La entrevista presencial totalmente diferente a lo que hemos vivido. Ahora es una entrevista por competencias. ¿Y qué quiere decir por competencias? Vamos a retar muchas de tus habilidades blandas. Vamos a ver cómo reaccionas a muchas de las situaciones que pasan en el día a día en nuestra empresa. Queremos que nos des tu punto de vista. Entonces, ha cambiado mucho. Ya no es una sola persona que te entrevista, ya hay foros o hay staff de 3 personas, 4 personas que están al frente entrevistándote. Y es porque ya tenemos más conocimiento de todo lo que son lenguaje no verbal, tenemos más conocimiento de personalidades. Entonces, mientras una persona está preguntando, las otras están viendo cómo te comunicas, están viendo las caras que haces, cómo pones los brazos, cómo los moves, porque todo habla y todo significa algo. Entonces, ve que ahorita se pone más interesante porque son más las cosas que nos retan en el día a día de nosotros. Entonces, tenemos que empezar a lidiar con una entrevista que no es de una persona a una persona, sino es de una persona con varias personas al frente. No tiene que haber temor. Usted tiene que ir tranquilo y confiar en usted. Ahora sí, prepárese antes, tenga muy en cuenta que son preguntas abiertas, no son preguntas de sí o no, y entonces usted va a tener que reaccionar. Entonces, esta es la parte de habilidades blandas donde van a retarse más. Y ahí es donde tenemos que empezar a enfocarnos en todo lo que sabemos de nosotros mismos. Entonces, ahora se conoce una entrevista presencial a una entrevista conductual, basada en criterios. Ya no es la típica, vamos a ver qué opina del currículum, ya no, ya esa parte no agrega valor, ahora queremos ver comportamientos, queremos ver reacciones de la persona. Se indaga en la experiencia del candidato para identificar sus competencias claves. Queremos ver en qué sos bueno. Queremos ver cuáles respuestas nos dan, donde empezamos a descubrir tu verdadera personalidad, tu verdadero nivel de inteligencia emocional. Aparte de eso, se busca conocer cómo afrontas los diferentes tareas, retos, situaciones que hay en el día a día. Y por norma general, se trata de preguntas abiertas, diseñadas para que el trabajador describa una situación y sus acciones consecuentes. Por ejemplo, vamos a tener 2 ejemplos de lo que se usa hoy en día. Descríbame un momento conflictivo en tu último lugar de trabajo. ¿Cómo lo resolviste? ¿Cómo lo gestionaste? La persona que tiene conocimientos en habilidades blandas, la persona que va tranquila, segura y confiada, va a entablar una conversación donde va a explicarle a las personas qué fue lo que pasó y cómo gestionó el momento. Para ello, se tiene lo que nosotros llamamos el método STAR para poder resolver o contestar de mejor manera las preguntas que vivimos en una entrevista de este tipo. Por ejemplo, cuando te hacen la pregunta, primero usted no tiene que contestar de inmediato. Dese 5 segundos, analice bien la pregunta y comienza a responder. Analice la situación primero. Si usted escuchó bien, tiene que contestar de acuerdo a la pregunta que le hicieron. Si tiene muy claro la situación, se recuerda una situación de estas, entonces usted piensa qué pasó, cuándo pasó, dónde y con quién fue. Se hace esas preguntas mentalmente y entonces va a entablar la parte de situación. Sí, yo me acuerdo de una situación que tuve 2 años atrás con un compañero donde realmente hubo un conflicto en un proyecto porque los dos teníamos ideas diferentes. Nosotros queríamos que la idea de cada uno prevaleciera y realmente hubo un conflicto ahí.
no llegamos a más, pero sí hubo problemas de no hablarnos. Eso fue, me acuerdo, en un proyecto para reducir scrap en la compañía y realmente el querer medir las fuerzas de cada uno nos llevó a que tuviéramos un altercado. Súper bien. Ya explicó cuál fue la situación. Después viene la parte de tarea. En la parte de tarea es qué debía resolver, cuál era el objetivo que tenía que tener, qué tenía que hacer usted para cambiar la situación. Entonces usted explica, usted dice, sí, los dos estábamos enfocados en querer reducir en un 10% el scrap que se tenía y los dos teníamos que empezar a correr. Entonces, ahí fue cuando se dieron las diferentes situaciones. ¿Cuál fue el plan de acción? Bueno, empezamos a hablar entre nosotros para poder sanar las diferentes cosas y como resultado hablamos con el supervisor, hablamos los tres y pudimos resolver las cosas. Entonces, este es un método recomendado donde yo lo tengo estructurado para poder contestar las preguntas principales por competencias. ¿Y cuáles son las 12 habilidades más valoradas en una entrevista de trabajo? Voy a tomar asiento y voy a decirles cómo vamos a ir o cuáles son esas habilidades que se buscan hoy en día. Ok, habilidades. La principal, inteligencia emocional. Inteligencia emocional es la base de las habilidades blandas. Ahí es donde tenés que enfocarte. ¿Cómo reacciono a las diferentes cosas que pasa durante el día? Empatía. ¿Cómo tengo que hacerlo? La parte de empatía. Resiliencia. ¿Qué tan resiliente sos? ¿Cómo soporto ciertas cosas? ¿Cómo soy una persona que soy pulseadora para hacer las cosas? La asertividad y habilidades de comunicación, el ser creativo, salirte de ese cuadro, de todo lo que hacemos en el día a día, de la caja, trabajar en equipo, ética profesional, ser flexible, automotivación, la parte de disposición a la acción y flexibilidad, la autoconfianza y la capacidad de tomar decisiones. Si nosotros trabajamos en esas 12 habilidades blandas para las entrevistas de trabajo, vamos a tener excelentes resultados. Entonces, recuérdate que mucho donde tenemos que enfocarnos es en trabajar en nuestras habilidades blandas. Mejora tus habilidades blandas con estos tips que tenemos acá. La primera persona que tiene que cambiar sos vos siempre. Muéstrate abierto a la retroalimentación, construye relaciones positivas, salga de su zona de confort, nunca deje de aprender, adáptese al cambio, lidie con el conflicto, no tome nada personal, aprenda de otros, no asuma, no suponga, no generalice, muestre interés genuino por las demás personas, aprende a escuchar la magia de la comunicación y lidere con humildad si va para puestos de liderazgo. Si usted mejora en cada uno de estos puestos y se lleva los tips aquí recomendados, vas a tener un gran proceso de selección y vas a ser exitoso en tu trabajo una vez que sos el candidato escogido. Recuerda, te contratan por tus habilidades técnicas, pero te despiden por tu falta de habilidades blandas. Mira lo importante que son. Muchas gracias.